Estamos delante del Señor y es bueno que así sea. De hecho, me han dicho, hazlo corto, que esta mañana he dicho, ¿sabes qué voy a hacer? Voy a entrar en chat GPT, y le voy a decir que me escriba un sermón, después de haber escrito el mío. ¿Y quieres creerte que una inteligencia artificial me ha escrito 2 sermones en menos de 2 minutos? Y digo, esto ya es fatal, nos van a quitar el ministerio a los que predicamos, esto es terrible. Me gustaría que me acompañarais a un texto fantástico, está en la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 16 en adelante. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 16 en adelante. Dice lo siguiente. ¿Lo tenéis? ¿Sí? Vamos allá. Dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Hasta aquí la lectura de la palabra. Hoy llegamos al final de una serie de predicaciones acerca de la fe en una sociedad líquida, ¿verdad? ¿Sí o no? Espero que os haya gustado la serie. Si no os ha gustado, pues oye, estáis de felicitación porque es la última, ¿vale? Pero si os ha gustado, pues también es la última. En todo caso, hemos estado viendo acerca de la cosmovisión cristiana en medio de una sociedad líquida. Hemos estado hablando de la guía del Espíritu Santo, hemos estado hablando del proyecto de Dios para una nueva humanidad, una nueva creación en nosotros, ¿verdad? En los creyentes restaurados, redimidos por Cristo Jesús. Y hoy quiero hablar acerca de la seguridad en una sociedad no solamente líquida, sino también inestable. Esta expresión de Zygmunt Bauman, ¿verdad? Hemos estado analizando esta expresión que viene a decirnos eso, que estamos en un mundo no solo cambiante, porque cambios han habido siempre, ¿verdad? Yo recuerdo que mi mamá iba de pequeñita a ver la tele en la casa de una vecina, porque ni siquiera tenían tele en su casa. Y cuando yo era pequeñito también, mi tío tenía una maleta con un maletín, que era el teléfono móvil. Era una maleta, y era de los primeros que tenían una maleta físicamente con un teléfono aquí colgado. Y a mí me alucinaba. Y hoy cada uno de los jóvenes puede tener un canal de televisión en su casa con un OBS y conectados a Twitch o a YouTube o lo que quieran. Tienen su propio canal de televisión. Imagínate si hay cambios, ¿no? Pero bueno, es el tema de cambios, ¿no? El tema es que estamos en una sociedad en la que los valores son absolutamente cambiantes, en el que se va fuera de la lógica y uno puede estar defendiendo cosas absolutamente contradictorias al mismo tiempo. Yo decía en las hojas dominicales que tenéis ahí, os ponía que nuestra sociedad es un poco como cuando tú vas a la playa, ¿no? Y te metes en el agua. Yo me meto poco, a mí no me gusta mucho nadar, porque no me gusta el agua fría, a mí me gusta el agua caliente, que quema, ¿vale? Y eso de meterme en el... No, a mí no me va, ¿vale? Pero tú estás ahí el día que te engañan y tu niña dice, métete papá, y te pones ahí en el agua, como no toques fondo, a la que te giras hacia tu toalla, en tu toalla hay un motorista inglés de 140 kilos color gamba y tanga de leopardo, y tú dices, ¿qué haces en mi toalla? Y no está en tu toalla, no, es que tú te has ido 1 kilómetro más allá con la corriente, ¿no? ¿Os ha pasado o no os ha pasado? Y yo tengo una sombrilla muy grande de la Coca-Cola que nos regalaron, que es muy, eso te sirve de faro, ¿no? Porque dices, allí está la mía, menos mal, ¿no? Menos mal. Pero y yo creo que hoy estamos en una sociedad que, oye, que las ideas no tocan suelo, que están flotando por ahí, ¿verdad? Y la pregunta es, ¿cómo tenemos referentes estables, seguros para vivir en una sociedad que es de este tipo, ¿no? Y en esa misma hoja y en el texto que hemos leído, ¿verdad? Leíamos este texto fantástico, dice, tenemos la palabra profética más
segura. La verdad es que, mira, no me gusta simplificar los temas, ¿vale? Porque el tema de la Biblia, las Escrituras, es un tema que hoy es un caballo de batalla increíble en el campo cristiano y teológico. Lo ha sido por toda la historia del inicio de la Iglesia hasta el día de hoy. O sea, yo recuerdo, esta semana estaba leyendo las cartas que se escribían Jerónimo a San Agustín y Agustín a Jerónimo. Las tenemos, del año 404 después de Cristo. En el 384 se peleaban pero se tiraban los trastos a la cabeza, el uno al otro. Porque Agustín quería que en la Vulgata se metieran los libros apócrifos y Jerónimo no quería. Y Agustín decía, pero hay que meterlos aunque no estén inspirados. Y el otro decía, no, es que la gente se va a confundir. Se tiraban los trastos a la cabeza, año 404. Tanto que cuando se vio obligado Jerónimo a meterlos, tuvo que poner una entrada en cada libro diciendo, esto no está inspirado. Esto léetelo si quieres leértelo, pero esto no cuenta. Y le escribía cartas a gente conocida diciendo, oye, que no, que esto es para nada. ¿No? Y Agustín en el 404 le tiene que escribir una carta a Jerónimo y le dice, oye, yo solamente admito como autoritativos los libros inspirados, no los apócrifos. Año 404. Y en 1546 la Iglesia Católica los incluye como inspirados en la Biblia, ¿sí o no? Y esa es la diferencia que hay entre una Biblia evangélica y una Biblia católica, que ellos ponen como inspirados los libros que ni siquiera Agustín ni San Jerónimo ni Jerónimo pensaban que estaban inspirados, ¿verdad? Pero aún hoy en medio de nuestro campo pasa lo mismo. Fíjate lo que dice un filósofo que a mí me encanta, Francis A. Schaeffer. Escribió libros como Huyendo de la razón y este que no está en castellano que se llama The Great Evangelical Disaster, el gran desastre evangélico. Y otro que se llama Conflicto sin fin, que tampoco está en español. Pero fíjate lo que decía él. Fíjate lo que decía en estos dos libros. El asunto es claro. ¿Es la Biblia verdadera e infalible donde quiera que habla, incluso cuando toca la historia y el cosmos? ¿O solo es, en cierto sentido, una revelación cuando toca temas religiosos? Ese es el tema. Y añade, tengo la convicción de que el área crucial de discusión para el evangelicalismo en los próximos años, será la Escritura. Lo que está en juego es si el evangelicalismo seguirá siendo evangélico. Año 1984 escribió esto Schaeffer. Y la verdad es que cuando uno mira, te das cuenta de que lo que dijo no era cualquier tontería. Hoy te encuentras con teólogos dispuestos a defender cualquier tontería con la Biblia, porque, como dijo Stott, con la Biblia en la mano puedes defender cualquier cosa si no tienes escrúpulos. Hoy te encuentras personas, el otro día una persona a la que quiero mucho me preguntó, ¿tú eres conservador o progresista? Y yo sé que no me lo dijo con ninguna maldad, al contrario, nos queremos mucho, pero ¿sabes para lo que sirve eso? Es que si tú dices, no, es que yo soy conservador, entonces dices, pues lo que tú piensas que no estás de acuerdo conmigo, pues no estoy de acuerdo porque tú eres conservador y yo no. ¿Sabes? Y si yo digo progresista y tú eres conservador, no, es que lo que ha dicho, como él es progresista, es un friki y yo no le voy a hacer caso porque yo soy conservador. ¿Me entiendes lo que estoy diciendo? Pones etiquetas para hacer caso o no hacer caso al pensamiento que te comparten según tu propio criterio y tu conveniencia. Y entonces cuando la palabra de Dios sale a tu encuentro y te dice, oye, es que esto es pecado. Es que esto me lo ha dicho él porque es conservador. Esto es que me lo ha dicho él porque es progresista. ¿Me entendéis lo que estoy diciendo? Y tenemos que ser serios y conscientes de la realidad que estamos, en la realidad en la que estamos, en la importancia que tiene la palabra de Dios y el Dios de la palabra. Yo creo que estamos en un momento en el que se defienden cosas absolutamente contradictorias. Estamos en un mundo que está dispuesto a defender en un titular que una pareja ha perdido a su bebé, ¿sí? Y en el titular siguiente decir que un feto es solamente un conjunto de células y que por lo tanto no pasa nada si una persona aborta. Entonces dices, perdona, ¿han perdido su bebé o era un conjunto de células? Estamos en una sociedad que está dispuesta a defender que hay mujeres con pene y hombres que se quedan embarazados. Estamos en una sociedad en la cual se habla del derecho de la mujer, ¿sí o no? Y de la igualdad entre hombres y mujeres, pero permitimos que machos machotes, porque dicen que son mujeres, puedan competir en rugby, en boxeo, en fútbol, en cualquier deporte, contra mujeres.
Y con la desfachatez de decir que encima su capacidad muscular superior no les da ninguna ventaja. Esta semana un tipo de 29 años, escucha, de 29 años, ganó una competición de skate contra niñas de 13. Porque no solamente se considera una mujer, sino se considera una niña. Y participó y ganó con 2 narices. Y a ti se te queda la cara de tonto, ¿sí o no? ¿A mí? Yo digo, esto no puede ser. Pero dentro de 2 días tendrás personas así que entrarán en el vestuario de las mujeres en los gimnasios. A ducharse con todo el aire. Delante de tu hija o delante de tu mujer o delante de tu madre. Y tú dirás, ¿esto qué es? Y dirás, no puede ser. ¿Qué ya está pasando? Así que en medio de esta sociedad, escucha, ¿dónde está el norte? ¿Dónde está el norte? ¿Qué referencia tenemos para decir, oye, esto está bien y esto está mal, esto es lógico y esto no es lógico? ¿Esto está dentro de la lógica o no? ¿Dónde ponemos el norte? ¿Dónde ponemos el centro? Porque si la verdad es solamente subjetiva, es lo que tú dices en cada momento. Escucha, hay gente, lo que decía Michael en el primer día de la serie, es que hay gente que un día por la mañana se levanta y dice, hoy soy mujer y mañana dicen que soy hombre. Y esto pasa. Oye, en cada proyecto de subvención que presentamos como iglesia, ¿sabes una de las cosas que nos preguntan? ¿Cuántas mujeres atendemos? ¿Cuántos hombres atendemos y cuánta gente no binaria atendemos? Y yo siempre les digo, es que a mí no me lo preguntan, yo no lo pregunto y ni me lo dicen. O sea, no. Yo no tengo ni idea, yo no le voy preguntando. ¿Me entiendes? ¿Qué referencia tenemos? ¿Cómo nos manejamos seguramente en un mundo que es absolutamente inestable? Yo creo que estamos no solamente en una situación de decadencia en Occidente, sino prácticamente a las puertas de la época, de la era post-occidental. Porque la decadencia en valores se nota, ¿no? Bueno, yo creo que este pasaje nos habla de 2 claves importantes que nos ayudan a tener seguridad en medio de un mundo absolutamente inestable. Y la primera de las claves que este pasaje nos da es tu experiencia personal con Dios. En un mundo que valora la experiencia personal por encima de cualquier cosa, un mundo que está dispuesto a ser absolutamente incongruente consigo mismo, la experiencia personal tiene un valor incalculable. Escucha, incalculable. Tú igual a una persona igual no le podrás compartir la palabra de Dios porque pensarán que eso es retrógrado, pero cuando tú le digas, esta es mi experiencia con Dios, esa experiencia es incalculable, incalculable. Y eso es lo que Pedro nos está diciendo. Pedro nos lleva a un momento así. Cada uno de nosotros ha tenido experiencias. ¿Tú has tenido alguna experiencia de una oración que Dios ha contestado, sí o no? ¿Podéis levantar la mano los que habéis tenido una oración que tú digas, oye, esto no fue casualidad, yo oré por esto y yo sé que fue Dios? ¿Sí o no? Sabemos, ¿no? Podemos levantar la mano los que digamos, oye, yo no, o sea, puede ser que, o sea, la gente pensará que es casualidad, pero yo sé que de aquella cosa Dios me libró. Yo ni siquiera oré, pero oye, tuve un accidente o tuve una enfermedad, pero oye, yo sé que de aquella situación que yo la iba a palmar fijo, pero Dios me sacó de aquella situación. ¿Tú puedes levantar la mano? ¿Esa es tu experiencia? ¿Sí o no? Y nadie te va a cambiar la idea de eso, ¿sí o no? Oye, esos momentos en tu vida en los que Dios manifestó su brazo de poder, su gracia, su misericordia en tu vida, son, escucha, oro puro. Porque habrá momentos de dificultad en tu vida, ¿sí o no? Momentos en los que dudarás si Dios te ama o no te ama. Porque cuando llega la enfermedad, cuando llega el dolor, cuando llega la muerte, cuando llegan tantas cosas en la vida, hay momentos en que te desorientan y toda tu vida se vuelve inestable, ¿sí o no? Toda la vida. Pero esos momentos de experiencia de Dios te sostienen en medio de los momentos de oscuridad y de dificultad. Y eso es exactamente lo que está diciendo Pedro. Pedro se acerca a sus lectores. Él está a punto de morir. Él dice, oye, Dios ya me ha dicho que me queda poco aquí, lo van a crucificar, igual que han crucificado a su hermano Andrés. Igual que posiblemente crucificaron a su familia, porque este hombre estaba casado. Tenía una suegra, estaba casado. Igual tenía hijos. ¿Cuántos de sus hijos fallecieron
a causa de su fe. ¿Mataron a su suegra? ¿Mataron a su mujer? No sabemos, al final de su vida lo encontramos en Roma con un tipo que se llama Marcos, que luego cuando muere Pedro pasa al equipo misionero de Pablo y compone sus memorias, ¿verdad? Pero Pedro está aquí, al final de su vida, y dice, que lo que os estoy explicando no son cuentos, que yo estuve allí, que yo lo conocí, que yo lo vi. Que yo subí a la montaña y vi la transfiguración, vi cuando sus vestidos se volvieron blancos como la nieve. Vi cuando desde la nube de gloria salió una voz que era Dios mismo que decía, este es mi hijo. Yo estaba allí. Que no son cuentos. No sé cuántos años tenía en ese momento, pero en el año 64 todavía se acordaba. No solo él. Juan dice, vimos su gloria, gloria como del unigénito. Y dice en primera de Juan algo así como, a ver si me acuerdo, en cuanto a, como si lo hubiéramos, espera, yo creo que lo tengo apuntado por aquí. Igual me acuerdo, igual lo encuentro. Lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto. Y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Que yo estaba allí. Que yo vi a Jesús, que yo le escuché, que yo vi su gloria, que yo escuché la voz de Dios, que yo lo vi resucitar de entre los muertos. Y esa es mi experiencia. Y en medio de ese momento de dificultad que tienen que afrontar los lectores de Pedro, Pedro dice, mi testimonio es cierto. Y todos los que estaban allí, todos los que estaban con ellos, estuvieron dispuestos a dar su vida por esa verdad, por esa experiencia real y absoluta que nadie puede negar, igual que nadie puede negar tu experiencia personal con Dios. Te pueden decir que ellos no tienen la experiencia esa con Dios. Eso sí, hay gente que no tiene esa experiencia que tú tienes con Dios, pero no pueden negar la realidad de esa experiencia tuya. Y eso es oro en medio de esta sociedad, en medio de este mundo. Eso es algo que te da seguridad en medio de cualquier circunstancia. Es lo que te habla de que Dios tiene un propósito para ti. Así que, permíteme un consejo, atesora ese momento. No lo olvides. Escríbelo si quieres en un diario. Compártelo con tus hijos, con tus nietos, con tus vecinos. Esa es tu experiencia personal y vale oro. 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 La segunda cosa que dice es, mira la palabra de Dios, atended a la palabra de Dios. Fíjate a partir de ahí, del versículo 19. Tenemos la palabra profética más segura. Oye, esto no es el discurso de cualquier charlatán que diga ser profeta y no lo sea. Igual hay gente que lo es. No entro en ese debate, me da igual. Lo que está diciendo es que tenemos la palabra que viene de Dios, una palabra absolutamente segura, firme, estable en medio de la historia. Dios se ha querido revelar al ser humano. Dios no solamente existe, sino que le importamos. Tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Oye, que no es un invento. Que Dios se nos mostró, que el Espíritu Santo nos guió para escribir lo que de verdad era la palabra de Dios, que el Espíritu Santo, Dios lleva hablándonos desde la antigüedad. El autor de los Hebreos diría, oye, Dios ha hablado de muchas maneras a lo largo del tiempo, de muchas maneras. De muchas maneras. A veces, si lo escuchas, bien. Y si no lo escuchas, igual te zarandea un poco. ¿Sabéis? Yo tengo un momento clave en mi vida. Antes hablaba de cosas que todos recordáis. Yo cuando tenía 13 años tuve una cosa que se llama síndrome de Guillain-Barré. ¿Sabes alguien lo que es eso? Síndrome de Guillain-Barré.
Es una enfermedad, un virus que te destruye el sistema nervioso del cuerpo. Entonces pierdes el equilibrio, pierdes la fuerza y es muy guay porque si te llega a los pulmones pues no puedes respirar y si te llega al corazón, ¿qué? Súper divertido, ¿vale? Y entonces yo estaba en ese proceso de degradación de 17, 18 días en el hospital, cada vez peor, y haciéndome análisis en la médula, me sacaban médula del hueso, me pinchaban aquí y aquí en el hueso para sacar médula del hueso, para saber lo que era, porque no sabían lo que era. Hasta que una pediatra dijo, igual es esto. Y acertó. Pero no había cura, porque estamos hablando del año, pues imagínate, yo tengo ya 48, ¿vale? Pues estamos hablando de hace 35. Boomer total, ¿vale? Hace 35, ¿vale? Pero yo recuerdo que dije, Dios, si tú me sacas de esta, yo te voy a servir con toda mi vida. Y sabes qué, a los 3 días estaba en mi casa. Ese día se estabilizó, dejé de perder y empecé a ganar. Y dijeron, mira, ya te puedes ir a casa. Parece que vas en proceso. Estuve como 6 meses en mi casa. Tú dirás, ¿fue casualidad? Yo te digo que fue Dios. ¿Sabes? Así que a mí no me tienes que convencer de que Dios hace milagros. Yo sé que Dios hace milagros. Yo sé que Dios actúa en mi vida y de muchas maneras. No me tienes que convencer. Sé que Dios habla. Sé que Dios actúa. Y lo que está diciendo el autor, Pedro está diciendo aquí, es que tenemos la palabra de Dios en medio de un mundo que está en oscuridad. Fíjate lo que dice. Esta palabra de Dios es una antorcha que alumbra en medio de la oscuridad. Cuando no sepas qué es verdad y qué es mentira, mira la palabra de Dios. Cuando estés discutiendo con tu mujer y no sepas quién tiene razón, mira la palabra de Dios. Te vas a llevar una sorpresa, chaval. Es una sorpresa y es muy práctico eso, ¿eh? Tener la palabra de Dios cuando uno tiene que pelearse, no para tirársela, ¿eh? Que hay quien sí, hay quien dice, la compro de tapadura que duele más. No, es para leerla. Para saber lo que Dios quiere decirte a través de su palabra. Y encontrarte y retarte. Y cuando la palabra de Dios te pincha y no sangra soberbia ni orgullo, sino que dices, es que tengo que arrepentirme, es que ahora tengo que pedir perdón. Tú sabes que Dios está actuando por esa palabra. ¿No? Y en el momento es que no sabes si algo está bien o está mal, la palabra. Verás tú si tienes solución en ese momento o no. Así que este texto nos habla no solamente de una palabra que sale a nuestro encuentro y que ilumina en medio de la oscuridad, también nos habla acerca de la propia revelación de Dios. Fíjate lo que dice. Los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La palabra profética de la Escritura, dice, no es de interpretación privada. Dios se ha revelado. ¿Tú quieres saber cómo es Dios? ¿Ves a la Biblia? Hoy estamos en un debate teológico muy interesante. Hay muchos teólogos que dicen, no, es que la palabra de Dios hay que interpretarla. Escucha bien esto, porque esto es un argumento circular muy guay, ¿eh? La palabra de Dios es importante, pero no hay que ser literalistas con la palabra de Dios. Hay que interpretar la palabra de Dios a la luz de ¿quién? De Jesús, a la luz de Jesús, dicen. Y tú dices, sí, me parece muy guay, porque Jesús es la palabra de Dios, ¿no? Es la última revelación de Dios, ¿sí o no? Y entonces hay que interpretar la palabra de Dios a la luz de quién es Jesús, de cómo vivió Jesús. ¿Pero cómo conoces a Jesús? A través de la palabra, porque no hay otra manera, ¿me entiendes o no? Entonces eso se convierte en un argumento circular para decir, oye, en realidad hay que interpretarla de una manera más abierta. No me parece mal. Mientras la aplique no me parece nada mal. ¿Pues veis el detalle? Dios se ha revelado por las Escrituras. Y es verdad, no todo lo que Dios es está en las Escrituras. No todo lo que Dios es se manifestó en la persona de Jesús. ¿Sabes? La persona de Jesús es una revelación de Dios, la máxima que hemos tenido, sí, pero al mismo tiempo es limitada, ¿sí o no? Porque dice que la palabra que Jesús se vació a sí mismo y tomó forma de siervo, ¿sí o no? Así que la persona de Jesús no es todo lo que Jesús es solamente una versión limitada. Pero lo que sí sabemos de Dios por su Escritura, lo que sí sabemos de Dios a través de Jesús, es coherente con aquello que no sabemos de Dios. ¿Entiendes eso? Si tú quieres saber cómo es Dios, cómo actúa Dios, mira las Escrituras. Mira las Escrituras. Son absolutamente
un lugar seguro en el que relacionarnos con Dios. Un lugar absolutamente seguro en el que relacionarnos con Dios. Me gusta mucho esta expresión, fíjate lo que dice. A ver si encuentro el versículo. Aquí, fíjate. Tenemos la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Qué significa eso? Es difícil, ¿a que sí? Es un versículo complicado. Una de las cosas que me gusta de este versículo es que la palabra lucero de la mañana, ¿sabes qué palabra es? Fósforo. Hasta que salga el fósforo. Lo que me está diciendo es, la palabra de Dios tiene una cosa que el mundo no te puede dar. ¿Sabes qué es? Esperanza. Esperanza. ¿Sabéis el problema del ateísmo? El problema del ateísmo, del no creyente, es que no tiene una solución para los problemas de la vida. No hay problema para el dolor en el ateísmo. ¿Sigues teniendo dolor o no? ¿Te sigue doliendo los huesos? Te siguen doliendo los huesos. No hay problema, no hay solución para la injusticia en el ateísmo. Siguen habiendo injusticias y lo habrán por siempre. Lo único que hace el ateísmo es robarte la esperanza. Y hoy, de hecho, hemos ido a un paso más. Nuestra sociedad ya no es una sociedad atea, es una sociedad apateísta. ¿Sabéis lo que significa eso? ¿Sabéis lo que significa el apateísmo? ¿Sabéis lo que es el apateísmo? ¿No? Os lo voy a explicar para que así. Hay un chiste muy bueno desde pequeño. Yo me acuerdo de un chiste de cuando yo era así. Me explicaban un chiste que te reías en aquella época. Era un chiste muy malo, pero en aquella época te reías, ¿no? Era cada cosa de la vida. Era el chiste que decía, papá, ¿qué es peor, la ignorancia o la indiferencia? Y el papá que decía, ni lo sé, ni me importa. ¿No? Pues eso es el apateísmo. El apateísmo es, yo no sé si Dios existe o no existe, pero oye, no me importa. No importan las razones. Ya no importa. Vale, es que no quiero. Simplemente no quiero. Pero ¿sabes esa actitud? Lo único que hace es una salida hacia adelante. Es, lo que estoy haciendo está mal, pero me da igual, porque yo voy a seguir así. ¿Sí o no? ¿Me entendéis o no? Es una salida adelante, pero sí, a lo tonto. Y tienes que decirle, que no. Que no. Que nosotros tenemos una experiencia de Dios real. Que Dios es verdad. Que Dios tiene una solución para tu vida y tiene la capacidad de darte esperanza en un futuro mejor. Que la historia del mundo es una historia hermosa. No es una historia gris y de desastre. Estamos en un momento gris y de desastre, algunos de nosotros, otros no tanto. Pero así en general miras el mundo y dices, bueno, no es que la cosa vaya perfectamente bien. Pero Dios viene a nuestro encuentro y nos dice, hey, esta historia tiene un buen final. Habrá un día en el que aquel que es el lucero de la mañana vendrá a este mundo e instaurará su reino de justicia. Y mientras eso no sucede, que ese lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Que la esperanza de Dios llegue a tu vida y la transforme de arriba abajo. Que puedan mirar al futuro diciendo, Dios tiene un propósito para mí. Dios quiere usarme en medio de esta sociedad, en medio de este mundo. Dios quiere usarme para cambiar, aunque sea una sola persona. Oye, no aspires a cambiar el mundo entero, no importa. Hay granos de trigo que caen en la parábola, hay granos de trigo que producen ¿cuánto? 100 por 1. Pero hay granos de trigo que producen ¿cuánto? 1 por 1. 1. Si en toda tu vida solamente una persona más llegara a conocer al Señor, qué bendición, qué privilegio. Qué privilegio. Qué privilegio. Producir ese uno para el cual el Señor te tiene aquí. O que ayudes a otro para que produzca este dos, da lo mismo. Pero producir, ¿verdad? Entrar dentro del propósito, dentro del proyecto de Dios. En la Biblia, en las Escrituras, en la fe cristiana, hay un para qué y un hasta qué. Hasta que el lucero de la mañana resplandezca en vuestros corazones. Mira, me han dicho que sea muy breve y voy a serlo. En la Biblia y en la vida tienes libertad de creer lo que te dé la gana. ¿Sabes? No uso la palabra derecho porque la palabra derecho ha perdido mucho significado últimamente. ¿Sabes? Y porque la palabra derecho, como alguna vez he dicho,
Cuando alguien tiene derecho a hacer algo, lo hace sin que haya consecuencias, ¿sabes? ¿Sí? Pero en la vida, todo lo que tú haces tiene consecuencias, buenas o malas, todas. ¿Vale? Así que tú tienes la libertad de creer lo que te dé la gana. Vivir un mundo, vivir una vida sin esperanza en la eternidad. Tienes derecho, tienes libertad para eso. Tienes libertad para vivir una vida de espaldas absolutamente a Dios, como si no existiera la eternidad. Pero un día, la realidad, que es como un tren a vapor, pasará por tu vida. ¿Sí o no? Uno puede vivir así, no. Pero un día la realidad te arrolla, te pasa por encima. ¿Sí? Y sufre uno las consecuencias. Vive uno las consecuencias. Dios es fiel. Dios es santo. Dios es absolutamente justo. Dios se encarnó en la persona de Jesús. Dios nos vino a rescatar. Dios vino a hacer un cambio absoluto en nuestra forma de vivir. Y la palabra de Dios una y otra vez nos sale al encuentro y nos dice, ¡ay de los que a lo malo le llaman qué! Bueno. Y a los que a lo bueno le llaman malo. Pon la tele un día de estos y ve pensando cuántos valores de la Biblia que son buenos le empiezan a llamar malo y a cuántas cosas malas le empiezan a llamar buenas. Escucha, tú ves poniendo y verás tú en el mundo en el que estamos. Este mundo que está en un ay. Y que un día sufrirá las consecuencias de esa actitud. Mientras tanto, nosotros como el escritor a los Hebreos, como Juan en su carta, dice, nosotros somos de Dios, dice Juan en su carta, en su primera carta. Nosotros somos de Dios. Y el escritor a los Hebreos dice, nosotros no somos de los que retroceden para perdición. Nosotros somos de los que tienen fe. De los que miran a su propia vida y su propia experiencia con Dios y dicen, Dios actuó en mi vida, gloria a Dios. Y de la misma manera que Dios actuó en mi vida, puede actuar en la vida de cualquiera de las personas que estamos hoy aquí o de las personas que están fuera de este edificio. Dios tiene el poder y la capacidad y el deseo de transformar nuestra vida, como Eliseo nos estuvo explicando la semana pasada. Dios tiene un mensaje de salvación y de restauración y de comunión profunda para cada uno de los seres humanos. Y mientras tanto, miramos nuestra propia experiencia. En medio de un mundo de inseguridad decimos, Dios es fiel conmigo, Dios ha sido bueno conmigo. En medio de los momentos de dificultad, en los momentos de oscuridad, en los momentos en que no sabía para dónde tirar, Dios salió a mi encuentro. Y he podido conocer a Dios a través de su palabra. Y esa palabra es una firme guía para mis pasos a lo largo de este mundo. Qué genial poder tener una palabra así. En Timoteo, Pablo a Timoteo le dice, oye, mira, la palabra de Dios, oye, te indica cuál es el camino correcto, te dice cuándo te desvías, tiene la capacidad de devolverte al camino y de instruirte en justicia para que puedas hacer las buenas obras para las cuales Dios te ha puesto en este mundo. Y que Dios nos dé la gracia para sabernos dirigir por esa palabra, para sabernos dirigir por ese Espíritu Santo que nos habla a través de su palabra, para poder ser una plastelina dócil en las manos de Dios. ¿Sabéis? Hay plastilinas que son más dóciles que otras, ¿eh? Mi niña tiene un par o tres de tipos de plastilina en casa. Hay unas que si no tienes un martillo, cuesta. Hay otras que no, que van en un potecito así, como y se te escapa de las manos. Y luego ya hay el slime, que eso ya se va por... Pero Dios quiera que cada uno de nosotros pueda tener una relación cercana a Dios, cogernos a nuestra experiencia de Dios, conocer realmente a Dios, no solamente de oídas, sino de experiencia personal. Y ser guiados por Dios en medio de un mundo, escucha, que no tiene esperanza ninguna, que no tiene razón ninguna, que han perdido absolutamente el norte. Pero nosotros podemos ayudarles a comprender y enseñarles dónde Dios quiere que estén. Bueno, no me alargo más, son y 12, me han dicho que como mucho y cuarto. Espero que este tiempo haya sido un tiempo de bendición, de reflexión en la palabra. Vamos a orar, si os parece bien, y terminaremos este tiempo en esta mañana. Señor, te agradecemos el hecho de que tú hayas salido a nuestro encuentro, el hecho de que tú te encarnaras en la persona de Cristo Jesús. Y gracias, Señor, porque tú también nos has prometido que si has estado dispuesto a darnos a tu propio Hijo Jesús, ¿cómo no nos vas a dar juntamente con Él
todas las demás cosas, Señor. Confiamos plenamente en tu gracia, en tu misericordia, en tu acción en cada una de nuestras vidas, Señor. Y pedimos, Señor, que por tu palabra, que por tu Espíritu Santo tú nos sigas moldeando a la imagen de Jesús, que tú sigas construyendo en nosotros esa nueva humanidad en Cristo Jesús, Señor. Queremos ser fieles a ti, tener el carácter de Cristo, relacionarnos contigo, relacionarnos con las demás personas, Señor. Ser de bendición como tú nos has sido de bendición, Dios. Y gracias, Señor, porque en esta mañana podemos reunirnos en torno a ti. Gracias, Señor, por poderte alabar, bendecir, adorarte, exaltarte. Gracias, Señor, por la comunión que nos une. Gracias, Señor, por habernos hecho formar parte de tu familia. Gracias, Señor, porque a pesar de que estamos sin Dios y sin esperanza en este mundo, tú llegaste a nuestra vida y nos diste paz en nuestro corazón y conciencia, nos diste paz entre nosotros y por encima de cualquier otra cosa nos diste paz para contigo, Dios. Gracias, Señor, por quién eres tú, por cómo actúas en nuestra vida. Ayúdanos a ser sal y luz en el lugar en el que tú nos has puesto. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor os bendiga.